Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a hablar acerca del verdadero arrepentimiento. Y si observamos esto realmente, el verdadero arrepentimiento es es un dolor profundo, es una detestación del pecado o de la falta que nosotros hubiésemos cometido con un firme propósito de no volver a pecar, con el firme propósito de tener un corazón conforme a Dios. Y esa era la gran diferencia de David. David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque él nunca cayó por el mismo pecado dos veces. Así que si usted verdaderamente se ha arrepentido, usted no vuelve a caer en eso. Y eso es importante porque nosotros empezamos a coger formas o modismos en que solamente le decimos a las personas, oh, lo lamento y listo. Y no, es mucho más que eso. Entonces vamos a hablar sobre ese verdadero arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento lleva cuatro pasos. El primero de esos pasos es reconocer nuestro pecado o falta. El segundo es, después de conocer ese pecado, es confesar ese pecado o falta. El tercero es apartarse de ese pecado o falta. Y por último es restituir y reconciliarnos con aquella persona a la cual nosotros le cometimos esa falta. Ahora bien, entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante y que cuando se trata del arrepentimiento, es que en segunda de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 10, la palabra nos dice que la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué dice esto? Porque realmente cuando nosotros vemos esa tristeza que produce el mundo, que produce el enemigo, trae culpa. Y entonces las personas regularmente no hacen las obras dignas de arrepentimiento, sino que las personas empiezan a generar culpa, frustración, y al final de todo ese proceso quieren morir, se quieren matar y no sé, hacen otro tipo de cosas que no obran la perfecta voluntad de Dios. Entonces vamos a ver el paso a paso dentro de eso. El primero que todo es reconocer nuestro pecado y falta. Para poder reconocer nuestro pecado y falta, nosotros tenemos que ir allí donde el espejo nos muestra nuestro pecado y nuestra falta. Así que hay dos espejos en los cuales nosotros podemos ver ese pecado y esa falta. Uno de esos espejos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice la palabra, de acuerdo al libro de Oseas, en el capítulo 12, en el verso 14, dice él, yo la traeré al desierto, dice, y allí le hablaré a su corazón. Entonces, cuando el Señor nos trae dificultades y problemas y nos trae ciertas situaciones de reprensión, allí es donde Él empieza a hablar a nuestro corazón y nos empieza a decir, hey, fallaron aquí, hicieron esto mal. Eso lo deben de cambiar. Así que es el Espíritu Santo quien hace esa obra de ayudarnos a reconocer nuestro pecado. En el libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 8 al 11 e incluso en el verso 13, la palabra está hablando de que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y me voy a concentrar exclusivamente en lo que tiene que ver con el pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, muchas personas dicen, yo creo en Dios, y la Biblia dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero es que esto no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios, de creer todo lo que Él ha dicho. Así que nosotros debemos arrepentirnos conforme el Señor nos ha enseñado, creyéndole a Él. Pero la única manera de que nosotros nos podamos arrepentir es que finalmente necesitamos reconocer primero que todo nuestro pecado. Así que el Espíritu Santo juega ese papel importantísimo. Otro de los espejos en los cuales nosotros podemos ver el pecado se encuentra en las escrituras. Dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, en el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero el verso 12 dice, la ley dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros leemos las escrituras nos dicen, ok, aquí está todo el camino de bendición y el camino de maldición. Si ustedes hacen estas cosas, les va a ir de esa manera, y se las hacen de esta manera, los hacen de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente la ley nos muestra, la palabra, el mandamiento, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios, nos enseñan a nosotros cuál es el pecado, dónde fallamos, qué errores cometimos. Así que mientras que más nosotros leemos la Biblia, mucho más nosotros vemos como en un espejo toda nuestra necedad, toda nuestra maldad, todas nuestras faltas, todo nuestro pecado, y entonces hacemos un reconocimiento de él para salir de él. En Romanos capítulo 7, del verso 7 al 9, la palabra dice, en el verso 7 específicamente dice, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera, contesta Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco hubiese conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces,
Realmente la palabra de Dios, la ley, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, todo lo que ha salido de la boca de Dios nos muestra y nos enseña como en un espejo cuál es de nuestro pecado. Por eso en el verso 12 de ese capítulo 7 de Romanos dice, de manera que a la verdad la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que no se trata de que el problema sea la ley o el problema sea el mandamiento. El problema somos nosotros y realmente tanto la palabra de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios, como el Espíritu Santo, nos ayudan a nosotros en el proceso de reconocer nuestros pecados o faltas. Vamos pues al segundo paso para un verdadero arrepentimiento. Vimos que el reconocimiento de ese pecado, la falta, era el primer paso. El segundo es la confesión. Y nosotros vemos en el primer libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, que la palabra dice, si confesáramos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hacer la confesión hace una diferencia. No solamente sirve que lo reconozcamos, hay que ir a confesarlo y específicamente confesarlo con aquellas personas que son las personas a las que hemos cometido la falta. Pueda que nos dé vergüenza, pero eso es algo bueno, porque si nos da vergüenza eso nos va a mantener muy lejos del pecado, porque no queremos seguir pasando por esos momentos en los que tenemos que ir a confesar precisamente a la persona con la que cometimos un error, que cometimos ese error. Por eso en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 15 al 16, dice la palabra, está hablando acerca de los enfermos, ¿no? Cuando alguien está enfermo, qué es lo que se tiene que hacer. Y dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Pero en el verso 16 es mucho más específico porque dice, confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando yo cometo un pecado contra alguien, yo puedo ir a preguntarle, no sé, a 10 pastores, a 20 líderes, a cantidades de personas, oren por mí, porque tengo este problema y necesito ser librado de este problema. Y parece que no, que sigo en la misma situación, que sigo con la misma dificultad. Pues bueno, porque lo que yo tengo que hacer es ir a buscar a la persona con la cual yo cometí el error, el que es justo en esa situación, porque yo fui quien pecó contra esa persona, irle y pedirle perdón. Y cuando yo le pido perdón, yo le confieso primero, yo sé que hice mal, hice esto, yo te pido perdón, ahora te pido que tú ores a Dios por mí. Y si esa persona va a ser, pues, no sé, como una confrontación enorme porque va a ser muy difícil que esa persona, primero, se niegue a perdonarte o segundo, se niegue a orar por usted. Entonces, cuando esa persona ore por usted al Padre, seguramente va a decirle, Señor, perdónalo, ayúdalo, restáuralo, lo que sea que vaya a decir. Esa oración eficaz de ese justo va a poder mucho para que nosotros podamos ser sanados de nuestras dolencias, de nuestros problemas, nuestras dificultades, en todas las áreas en que estamos nosotros esclavos por causa de nuestro pecado. Así que es muy importante no solamente reconocer el pecado, sino confesar el pecado. Vamos a ver el tercer paso. El tercer paso para el verdadero arrepentimiento es apartarse del pecado o de las faltas. No podemos ser como esas personas que sencillamente yo he escuchado muchas veces, especialmente en consejería, cuando algunos hombres o mujeres se quejan de que su cónyuge dijeron perdón, perdón, pero continúan haciendo lo mismo. Entonces realmente allí no hubo un verdadero arrepentimiento, porque acuérdese que el arrepentimiento es un dolor, es una detestación. Cuando usted detesta algo, usted no lo vuelve a tocar y tiene un firme propósito de no volver a hacer eso. Entonces, para no volver a hacer eso, pues sencillamente hay que apartarse. No puede ser que una persona que haya engañado a su esposa o a su esposo con alguien continúe teniendo amistad con esa persona, continúe andando con esa persona, porque realmente lo que está haciendo es propiciando situaciones en las cuales puede volver a caer. Por eso hay que apartarse por completo del pecado. Dice la palabra en Proverbios capítulo 28, en el verso 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Escuche, entonces técnicamente no los encubra, muéstrelos, confiéselos y apártese, porque entonces así alcanzará misericordia. Y estábamos viendo el video de misericordia ayer, así que sí, puede que haya cometido una falta y un error, pero si nosotros confesamos ese pecado, nosotros nos apartamos de ese pecado, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. No lo merecemos, pero lo vamos a alcanzar porque el Señor es grande, supremamente grande en misericordia. Y bueno, vamos al cuarto paso. Ya dijimos que hay que reconocer el pecado, que hay que confesar el pecado y que hay que apartarse del pecado. Y por último, lo que nosotros tenemos que hacer es una reparación o restitución para que podamos llegar a una reconciliación.
Entonces, ¿qué es reparación o reconstitución? Porque nosotros hemos entrado como en no sé, en un momento histórico en que la mayoría de las personas es, lo siento, lo lamento, oh, perdóname, pero se quedó allí, es decir, rompieron las cosas, dañaron las cosas, robaron las cosas, quitaron las cosas y como que ya, I'm sorry, lo siento mucho y hasta allí llegó. Y no, eso no es lo que nos enseñan las escrituras, porque si usted estudia en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, en el verso 1, del 3 al 6, en el 14, nosotros vemos que la escritura es muy específica acerca de esto de la restitución. Y nos dice, por ejemplo, cuando una persona roba, cuando una persona prende fuego, cuando una persona pide prestado algo y se daña o se malogra teniéndolo en posesión. También en el libro de Levíticos, en el capítulo 6, del verso 2 al 5, la palabra es un poco más específica allí, hablando no solamente del robo, habla de la extorsión, habla del fraude, habla de la negligencia. A mí me llama mucho la atención cosas como, por ejemplo, si usted tiene una casa y tiene una terraza, y si usted no le pone una reja a la terraza y viene alguien y se cae de su terraza y muere, la sangre de esa persona es sobre su cabeza. Así que el Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser muy responsables en todo y por ende nosotros tenemos que hacer restitución. Allí mismo en las escrituras nos enseña a nosotros en estos pasajes de que a veces la palabra dice en determinados casos usted tiene que restituir el 100%. Y hay otros casos en el que tiene que restituir hasta el 500% de algo que se haya dañado, malogrado, que haya robado, en fin, ese tipo de situación. Pero aparte de eso, había un sacrificio para la expiación, es decir, usted quiere ser perdonado de su pecado, entonces usted lleva un sacrificio delante del Señor y cuando lleva ese sacrificio, también tiene que haber dado el pago o la restitución. Así que eh, hay muchas cosas que nosotros podemos restituir. Por ejemplo, si un hombre ha engañado a su esposa, restituya esos años o esos meses o ese tiempo donde causó tanto dolor con mucho amor, con ayudarle a superar esa situación, dando seguridad, dando lo que ella está necesitando. De igual manera, las mujeres a los esposos, a los hijos, a todos nosotros tenemos que hacer esa restitución porque de esta manera las cosas seguro que van a funcionar mucho mejor. También encontramos otros ejemplos en las escrituras acerca de la restitución, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 26, en el verso 20, Pablo está hablando al rey Agripa y le está diciendo que él anunció primeramente lo que esa predicación en Damasco, en Jerusalén, en toda Judea y dice y a los gentiles y lo que él les decía era arrepiéntase y conviértase a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, no se trata solamente de que yo me arrepienta, es que yo también tengo que hacer obras dignas de arrepentimiento. Y esas obras dignas de arrepentimiento tienen dos direcciones. Es apartarse del mal, es una de esas obras, y la otra es restituir lo que se haya quitado. También en el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el verso 10 al 14, la palabra está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista está bautizando y hablando del evangelio del arrepentimiento a todas las personas. Y cuando él está haciendo esto y que les está diciendo a ellos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros tenemos que se tiene que ver que hay un fruto en el arrepentimiento. No puede ser que sencillamente, oh, perdóname y listo. No, tiene que haber un fruto allí. Y cuando él plantea eso, entonces vienen todo un grupo de personas a bautizarse con él y le dicen, entonces, ¿qué haremos? Y él les dice, pues si ustedes tienen dos túnicas, denle al que no tiene. Y si tienen que comer, compartan con el que no tiene. Y después vienen los publicanos, ¿sabe que los publicanos eran los que recogían los impuestos? Entonces le decía, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, bueno, ustedes no pidan más de lo que se les fue ordenado a pedir, porque a veces ellos pedían lo que tienen que dar a César y lo que se querían quedar ellos. Entonces, no hagan eso. Y también venían los soldados y le decían, ¿y nosotros qué haremos? Y les decían, pues ustedes no extorsionen más y no hagan como falsas denuncias de los demás. Así que a veces nuestras profesiones, las diferentes profesiones, hacen que las personas como que para tener supuestamente más éxito, para tener supuestamente más brillo en lo que están haciendo, eh, empiezan a hacer pecados en ciertas áreas. El Señor dice, arrepiéntanse de eso, apártense de eso y hagan obras dignas de arrepentimiento. Así que este es el estudio del día de hoy. El verdadero arrepentimiento. Reconocer nuestro pecado o falta, confesar nuestro pecado o falta, apartarnos de ese pecado o falta y
Por último, hacer reparación o restitución de ese pecado falta con miras a podernos reconciliar. Porque recuerde lo que dice la palabra en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 9, 19, perdón, al 21. Si usted va a resumir esto técnicamente, lo que la palabra del Señor está diciendo es: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si nosotros vamos a amar a nuestro hermano, haríamos con él lo que nosotros esperamos que hagan con nosotros. Es que nos restituyan lo que nos han quitado, nos restituyan lo que nos han robado, nos restituyan aquello que de alguna manera nosotros amábamos o confiábamos o esperábamos. Así que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer obras de verdadero arrepentimiento. Bueno, espero que este video haya sido bendición para ustedes. Por favor, si lo fue, recuerden de compartir. En las redes ahorita estoy compartiendo los podcasts que empecé precisamente hoy, para que sean estudios fáciles de llevar y de compartir con otras personas. Están en Spotify, están en Anchor, están en Google, están en diferentes redes, así que ustedes pueden empezar a compartir también esos mensajes. Mil y mil bendiciones y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bye.